Antes que nada, muy buenos días. Les agradezco yo a nombre de las y los diputados del Partido Acción Nacional. Les agradezco mucho, hermanas y hermanos, representantes de los medios de comunicación, como siempre lo digo, por el favor de su atención, de la gentileza de darnos unos minutos para mandar un mensaje que nosotros consideramos muy importante. A ver, va a empezar una etapa crucial para esta Cámara de Diputados, para todo el Congreso de la Unión. Una etapa crucial, en donde, como todos ya sabemos, se va a discutir un tema que va a definir este país. ¿Qué es este país? ¿Qué ha sido y qué va a hacer este país con las decisiones que tome? Un país que, al igual que el resto del planeta, camina hacia adelante, a lo que todos los países consideran que es el futuro, o si es un país que se va a echar en reversa y nos va a regresar 40 o 50 años atrás en el pasado, y evidentemente me estoy refiriendo a la reforma que mandara el Ejecutivo respecto a una reforma energética. Y para eso queremos decirles un par de cosas. Queremos hablar de cosas de fondo y de forma. Primero, de fondo lo queremos decir con toda claridad, sin la más mínima ambigüedad. La posición del Partido Acción Nacional, de las mujeres diputadas y de los hombres diputados, es votar en contra de esta reforma eléctrica constitucional. Así de fondo y con absoluta claridad. Que lo escuche todo el país. ¿Por qué? Porque por cuestiones de fondo estamos absolutamente convencidos que atenta contra lo que son principios constitucionales y de avance para el país. Porque de entrada atenta contra el libre mercado y la libre competitividad. Porque aumenta el control estatal, que sabemos que el resultado del mismo va a ser que cueste más la producción de electricidad. Y por lo tanto cueste más para el consumidor final, para ti que nos escuches, en tu recibo que te llega cada bimestre, a ti te va a costar más, porque desaparece órganos que surgieron a la existencia para precisamente regular cuando hay competencia, porque estamos convencidos que va a violar tratados internacionales, insistimos en sentir que vivimos en una isla cuando vivimos en una comunidad internacional. Y de lo más importante de fondo, porque le dice absolutamente adiós a lo que era uno de los máximos avances en este país, que era empezar a ver con un criterio de sustentabilidad y de cuidar a nuestro medio ambiente con anteriores decisiones. Y ahora damos una, en verdad, peligrosísima vuelta en U. Y confiamos en que existirá todo el tiempo suficiente para debatirlo. Y aquí vamos a estar las mujeres y los hombres del PAN para hacerlo. Pero hoy, nada más para empezar el debate, si hoy algo queremos enfatizar en nuestro papel de legisladores y de legisladoras del PAN, si algo hoy queremos enfatizar, es un argumento de forma. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos ayer y ya sabemos cómo se las gastan los de la 4T. Sobre todo, no me dejarán mentir quienes ya estuvimos aquí en la 64 legislatura. ¿Cómo se las gastan? Cuando sienten que un tema ya es mejor no debatirlo, entonces salen con su albazo. Entonces, mejor que este tema ya no lo empiece a platicar todo el país, y entonces, como consideramos tener los números, lo vamos a sacar en lo oscurito y en la madrugada. Bueno, pues queremos venir a decir que eso Acción Nacional no lo va a permitir, bajo ninguna circunstancia. Acción Nacional lo dice, exigimos como grupo parlamentario que se dé el más amplio desarrollo y espacio a un auténtico parlamento abierto. Tenemos que escuchar los argumentos del PAN, claro, los de Morena pues también, claro, los del presidente pues él la redactó o sus asesores, los de los demás grupos parlamentarios, claro, pero si a alguien tenemos que escuchar es a la sociedad y a la gente y a las personas que llevan décadas estudiando y siendo especialistas en este tema. No podemos en esta reforma no escucharlos.
Y si quien habrá de presidir la Comisión de Energía no promueve el Parlamento abierto, el Grupo Parlamentario Acción Nacional lo va a promover y no va a permitir que esta sea una reforma al vapor. Su importancia simple y sencillamente no lo permite. Nosotros creemos que no hay una peor conclusión potencial de pasar esta reforma, así como lo está, insisto, que uno, contaminar literalmente los pulmones de las y los mexicanos, particularmente nuestras niñas y niños, y sobre todo, que en un esquema de incompetencia, como se dijo al final, acabe teniendo como principal consecuencia que nos aumenten la tarifa y que tú que me estás oyendo pagues más. Así es que esto para nosotros, como viene redactado, prácticamente equivale a un gasolinazo. Esto para el PAN, como viene redactado, es un tarifazo de luz y el PAN le dice no a ese tarifazo. Si existiera alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Sí, tenemos preguntas, coordinador. La primera es de Jimena Mejía, de Excelsior. Hola, buen día, Hola, coordinador. Quiero hacerle dos preguntas. La primera es, ¿qué responde al presidente López Obrador sobre el balconeo que anunció a quienes voten en contra de la reforma eléctrica? Porque entre líneas parece también un acto de persecución. Parece un acto de persecución para quienes no estén de acuerdo con él. Y la siguiente es preguntarle, pues, sobre la alianza que tienen con el PRI. La verdad es que se ve muy frágil con el coqueteo que tienen, y saber si continuaría aún si votaran en favor de la reforma eléctrica. Gracias. A ver, en el mismo orden. A ver. Que el presidente diga que quiere exhibir cómo va a votar cada quien, pues nos estaría haciendo un gran favor, O sea, nosotros lo que más queremos es exhibirle a la gente que vive en este país que nosotros vamos a votar en contra. Es un honor. Es prácticamente un honor. Para nosotros no es una exhibición, es casi un honor. Primero. Segundo, mira, nosotros estamos conscientes de que cada grupo parlamentario tiene que hacer su análisis, tiene que tomar su decisión. Lo hemos platicado profusamente. Esta es una de las reformas más importantes para este país. Y nosotros creemos que solo se es alianza cuando se tienen hechos de actuar como alianza. Cuando se sustenta en los hechos actuar como alianza. Así es que no me voy a adelantar. Si en los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa, entonces en los hechos seguiremos funcionando como alianza legislativa y electoral. Y por ergo, si la situación es distinta, distinto será también el resultado. Para dejarlo con mucha claridad. Gracias, Jimé. Pero bueno, la alianza se basaba en ir en contra de reformas como esta. Es la primera, es la más fuerte. Exactamente, es un poco lo que... La ideológica sería distinta. Están faltando a su palabra el PRI. Reitero un poco lo que estás diciendo tú, Jimé. Una alianza no son los dichos, son los hechos. Estamos al borde de la determinación de los hechos. Si en los hechos nos conservamos como una alianza legislativa, proseguiremos como alianza. Ergo, entiéndase lo que significarían los 180 grados de diferencia. Gracias, Jimé. La siguiente pregunta es de Cecilia Hernández, de Línea Política. Coordinador, diputados, muy buenos días. Buenos días. Insistirle en este asunto de la alianza. ¿Sería esta entonces la prueba de fuego para que sigan manteniéndose unidos en esta coalición parlamentaria, esta discusión de lo que es la iniciativa de la reforma energética? Y dos, si me puede platicar cuál va a ser el caminito, qué va a proceder, cómo se va a analizar, ¿sí?, esta reforma energética, cuáles son los pasos. A ver, insisto, nosotros venimos a marcar postura como PAN en que los pasos indispensables, y que además los considera nuestra ley orgánica, nuestro reglamento y los lineamientos que votáramos en la anterior legislatura, tiene que abrirse paso a un parlamento abierto. Miren, yo entiendo que no en todas las iniciativas pueda darse, debiera de, pero en esta, que es una reforma constitucional con potenciales consecuencias inmensas para este país, es que de verdad inmensas, para todo el público consumidor, que somos millones de personas, con consecuencias inmensas, tiene que abrirse un parlamento abierto.
Tiene que escucharse a las personas que son especialistas. No puede quedarse este tema solamente entre políticos. Tenemos que abrirle las puertas de este Congreso a los especialistas técnicos y apoyarnos en su decisión, que estamos convencidos ya desde hoy nos refrendan nuestra postura. Esta reforma es retrógrada, y nosotros queremos como PAN avanzar al país hacia adelante. Muchas gracias. Diputado, insistirle, ¿cuál es el camino de la discusión de esta reforma? Y si me platica, por favor, y si me aclara, ¿por qué dice que es violatoria a tratados internacionales? A ver, va a romper con una Agenda 2030, con un Tratado de París, va a hacer que haya, evidentemente con el TEMEC, va a hacer que haya 10,000 arbitrajes, va a haber que haya 10,000 demandas. Tenemos un estimado de que prácticamente el pasivo que hoy por hoy tiene Pemex habrá de ser el pasivo precisamente por esas demandas, por la cancelación que en el transitorio se determina de todos los contratos que ya existen. Mira, te contesto particularmente cuál es el proceso. Pues el de una reforma constitucional, es decir, se tiene que turnar a comisiones. Nosotros calculamos que habrán de ser comisiones unidas de puntos constitucionales y energía. Quizás se amplíe también a cambio climático y medio ambiente. Son las comisiones que desde el PAN habremos de tratar este tema. Y bueno, nosotros aspiramos que el presidente de la Comisión de Energía convoque a Parlamento abierto y que no se quede solamente en una discusión, insisto, de grupos parlamentarios de partidos políticos, sino de especialistas y público usuario o cualquiera de la sociedad civil que tenga algo que decir. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a seguir. Muchas gracias. La última pregunta es de Otilia Carvajal, de La Razón. Buenos días, coordinador. Preguntarle, en caso de que esta reforma se apruebe, ¿recurrirían a alguna acción de inconstitucionalidad? Y también si de esta iniciativa rescatan algo o ven algún tema que se pueda mejorar, que requiere el país y que ustedes puedan impulsar. Gracias. Mira, decirte en ese orden de ideas, por ser una reforma constitucional, como cualquier otra que fuera secundaria, primero faltaría el Senado, para empezar, y después, como sabemos, por ser constitucional, la aprobación por 17 legislaturas locales. Si todo ese proceso acabara lamentabilísimamente en la aprobación de esta reforma, por supuesto que nosotros vamos en esta y en cualquier otra, en donde detectemos una flagrante inconstitucionalidad, presentar una acción de inconstitucionalidad. Mira, para nosotros, y me atrevería a decir que este es el argumento central, ¿qué dice hoy el artículo 25 constitucional? Hoy dice, y desde hace muchos años, lo siguiente: palabras más, palabras menos. Para el desarrollo económico del país, para que como país crezcamos económicamente, se tiene que dar la concurrencia entre Estado y particulares. Esa es nuestra fórmula constitucional de crecer económicamente. Y esta reforma lo que pretende es que en un sector económico como es la producción energética ya solo participe y se autorregule el Estado. Y por supuesto que ese es argumento suficiente para una acción de inconstitucionalidad flagrantemente violatoria, para empezar, del 25 constitucional. Diputado, ya se está hablando de un FOBAPROA energético que podría ser mucho más peligroso que el que se está pagando ahorita, que ya casi son 20 años de estar pagando y parece que nunca va a tener fin. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para evitar precisamente este endeudamiento y sobre todo la cascada de amparos que va a haber en contra del gobierno mexicano por parte de de empresas internacionales? Y también preguntarle, ¿qué le pedirían al PRI? ¿Que se defina si está con Dios o con el diablo? Le voy a ceder la respuesta al diputado Gabriel Cuadri, en esta primera parte. Gracias a nuestro coordinador. Antes que nada hay que decir y recalcar que esta iniciativa de reforma constitucional es una verdadera puñalada a la espalda de la nación. Es una iniciativa que pretende la estatización, que pretende la reconstrucción monopólica, que pretende darle todo el poder a una sola persona, al director de la Comisión Federal de Electricidad. Es una iniciativa que es un golpe bajo en contra de la inversión privada. Es una iniciativa que destruye la certeza jurídica.
Es una iniciativa también violatoria, como ya se comentó, de numerosos acuerdos internacionales, de tratados comerciales y de acuerdos en materia de cambio climático. Es también una iniciativa que va a pegar fuertemente en la salud pública. Ustedes saben que las plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad que operan con combustóleo son la principal fuente de contaminantes que son los más peligrosos, por ejemplo, de las partículas PM2.5 y de los óxidos de azufre, que según estudios científicos provocan más de 24,000 muertes prematuras en el país, solamente las centrales termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. También esta iniciativa es una embestida frontal, irracional, retrógrada, retardataria, en contra de las energías limpias, en contra de las energías renovables y por lo tanto también en contra de los esfuerzos globales para luchar contra el calentamiento global. Fíjense, la generación de electricidad en nuestro país, y de acuerdo al último inventario de emisiones que fue publicado la semana pasada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, nos dice que el sector eléctrico es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. El hecho de que con esta iniciativa se privilegie a las centrales de combustóleo y de carbón de la CFE, que son más caras, que son obsoletas, y se bloquee y se destruya a la inversión privada y el avance hacia la transición energética, significa que México no va a cumplir o va a repudiar el Acuerdo de París, igual que lo hizo Donald Trump con los Estados Unidos hace apenas algunos años. Será una vergüenza internacional. Esto va a provocar además aranceles compensatorios de carbono por parte de países europeos y probablemente de los Estados Unidos, va a cerrar brechas de desarrollo tecnológico, va a ser un obstáculo gigantesco al desarrollo y al crecimiento económico, y algo fundamental que ya comentaba nuestro coordinador. Las plantas de Comisión Federal de Electricidad, que operan básicamente con combustóleo y carbón, son mucho más caras de operar que las centrales de energía limpia, de energía renovable. Para que se den una idea, en promedio, una central eólica o solar produce energía eléctrica a un costo nivelado, incluyendo costos fijos y variables, de aproximadamente entre 400 y 500 pesos por megawatt hora. Las centrales de CFE producen energía a más de 1,600 pesos por megawatt hora. Esta iniciativa lo que está haciendo es poniendo al Centro Nacional de Control de Energía en manos de la Comisión Federal de Electricidad, va a ser juez y parte, acaba con las subastas de energía limpia, que era el mecanismo más eficiente para tener la energía más barata posible, destruye los certificados de energía limpia también, y una serie de medidas que crean, verdaderamente hay que analizar esta iniciativa, es absolutamente irracional, retrógrada y retardataria. Es inexplicable que el presidente de la República, que el presidente López pretenda deliberadamente golpear a la economía nacional, golpear el bolsillo de los mexicanos, golpear la salud pública de los mexicanos y también violar de manera flagrante los acuerdos internacionales en los cuales México está suscrito, especialmente en materia de cambio climático. Para contestar un poco la pregunta, terminando, yo no veo ninguna ventaja en esta iniciativa, absolutamente ninguna, no hay forma de justificarla, es totalmente aberrante, es totalmente perversa, de verdad, y basta que la lean, que lean el lenguaje, su contenido. Esta restauración autoritaria, monopólica, es absolutamente inaceptable. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación. Muchas gracias. Solamente decirles que este país, todo el país ya estuvo en contra de un gasolinazo. Ahora por lo pronto Acción Nacional está y seguiremos en contra de un nuevo tarifazo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Gracias.